Dice Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 6. Lo leemos juntos, 1, 2 y 3. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Padre, gracias por esta mañana de fe y porque tu pueblo reverencia lo más importante que vino del cielo, el verbo, tu palabra que está viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es cortante, más, dice ella, que toda espada de dos filos. Y en esta mañana la queremos abrir a tu pueblo y comer de esa palabra. Permítenos alimentarnos bien y que ella surta un efecto nutriente, que trace una ruta y que nos diga por dónde va tu agenda para tu iglesia. Atamos todo pensamiento al revés de la palabra de Dios y oramos que esta mañana tu reino venga aquí y se haga tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. En el nombre de Jesús decimos un fuerte amén y amén. Dígale a su vecino, Dios te va a hablar, hermano, atiende su palabra. Pueden sentarse, mis caros hermanos. Estamos dilucidando este tema tan importante de la fe. Cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto cómo fue que ellos surgieron como iglesia. Y el apóstol está hablando de un trío bendito que hemos tratado aquí en estos últimos 2 domingos anteriores. El trío del yo, ese es el Pablo. El otro del trío es Apolos. Y el otro del trío es el más importante, que se llama Dios. ¿Cuáles son los tríos? ¿Cuál es el trío? El apóstol Pablo, Apolos y el más importante, que se llama Dios. Y estaba mirando en estos días mientras estudiaba esta palabra, qué inteligentes fueron este Pablo y este Apolos, y qué manera muy buena de llegar a la muerte un día, habiendo hecho algo tan bendito como unirse a la agenda de Dios. Esta gente se unieron a la agenda de Dios, la agenda de plantar el evangelio, la agenda de cultivar el evangelio. Y Pablo y su compañero de milicia, en este caso Apolos, vivieron una vida en que hicieron una maravillosa inversión. ¿Cuántos hermanos saben que la vida es una inversión? Yo estoy trabajando para cuando yo no esté aquí, en caso de que el Señor demore, no lo creo así, por lo menos haber dejado un legado a mi generación. He invertido mi vida en el evangelio. También usted lo está haciendo esta mañana. Estamos siendo inversionistas, que invertimos nuestra vida en lo que de verdad produce fruto. Y sabe que la única manera linda de haber nacido y de haber vivido es que nosotros estemos trabajando en la obra del Señor. No hay otra manera más bella de invertir los años. Dijo una vez el salmista: Señor, enséñame de tal modo a contar nuestros días, a tal modo lo contemos bien los días, que traigamos al corazón sabiduría. Por tanto, cuando usted esté trabajando en alguna lid, en algún ministerio, en algo, en la obra, no me refiero al púlpito nada más, me refiero a cualquier cosa que usted está haciendo para la obra del Señor, está invirtiendo bien la vida, porque Dios no nos salvó solo para salvarnos, un eslogan repetido aquí. Él nos salvó para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Entonces, para que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del Hijo, el Padre nos lo dé. Qué bueno que este sentido de estar trabajando en la obra del Señor se pegue en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, y diga usted esta mañana al llegar a la casa: Señor, ayúdame a mañana lunes estar haciendo algo importante en tu obra, y también el martes, ¿qué yo puedo hacer? ¿De qué manera puedo plegarme a tu agenda? Porque los ángeles quieren, pero los ángeles no pueden venir aquí a predicar el evangelio. Dice la Biblia que ellos les está vedado. Y dice que ellos expectan mirar en estas cosas.
Pero Dios nos ha elegido a nosotros que tenemos la experiencia bendita de haber sido redimidos por la sangre de Cristo, para que nosotros que tenemos el testimonio de que Cristo perdona los pecados, lava con su sangre, escribe el nombre de las personas que lo aceptan en el libro de la vida. Cristo que vino al mundo para salvarnos y para redimirnos y para romper nuestras cadenas. Es a ti y a mí que Él nos ha llamado a hacer lo que se llama en la Biblia la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. La única manera de vivir una vida abundante es vivir una vida trabajando en la obra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo último dice: así que hermanos, creced en la obra del Señor siempre. Y no está hablando con pastores allí, está hablando con hermanos de las iglesias, creciendo en la obra del Señor siempre. De modo, cuando yo estoy trabajando en la obra del Señor, mi vida es abundante, porque en el reino de Dios el que da es el que recibe. A medida que doy de Cristo, yo recibo de Cristo. Cuando un cristiano no da de Cristo, su vida espiritual se estanca. Cuando no trabaja en la obra del Señor, su evangelio se estanca. Cuando no da algo de la palabra a alguien, su vida se estanca y pierde sentido. El Señor nos ha llamado para que estemos creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Estás tú ocupado en la obra del Señor? ¿Habrá mucho trabajo que hacer en la obra del Señor? ¿Habrá plazas en la obra del Señor? Sí. Si el lugar mejor que tenemos es el centro de trabajo, el centro de estudio, el bus, el mercado, donde quiera que uno va, uno encuentra que las almas están preparadas y que los campos están blancos para la siega. Hay tanto que hacer, hay un tratado que entregar, hay una palabra de ánimo que dar, hay una exhortación que darle a un hermano que usted lo ve medio tibio en la fe. Y siempre que esté trabajando en la obra del Señor, usted verá que su vida de gozo va a aumentar. Yo me acuerdo mucho cuando aquellos 70, el Señor los mandó delante de él a predicar. Y dice la palabra que los 70 tuvieron una autoridad. Dijo: vayan, liberten a los cautivos, sanen a los enfermos, levanten a los muertos, echen fuera demonios. Y la cita dice que cuando ellos regresaron y habían estado trabajando en la obra del Señor, plantando, regando, haciendo la obra encomendada, dice que cuando ellos volvieron al Señor, que los dice que vinieron con este reporte: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y lo que acoto es que la Biblia dice que los discípulos vinieron llenos de gozo porque estaban haciendo la obra del Señor. ¿Quieres sentir el gozo del Señor? Cuídate de la inactividad espiritual. ¿Quieres sentir el río de Dios correr y enamorarte cada día más de Cristo? De gracia has recibido, dad de gracia. Cuando uno da de lo que tiene se aumenta en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso es que cuando aquella viuda fue bendecida por el profeta Eliseo por aquel milagro, era una mujer que estaba endeudada y un enemigo vino para, como acreedor, quitarle ambos hijos. Y dijo ella: mira mi profeta, mira Eliseo, esto es lo que está pasando. Un acreedor vino y me quiere quitar los hijos porque el marido murió y dejó deudas ahí. Y Eliseo le dijo a ella: ¿qué tienes en tu casa? Tu sierva dijo nada más que tiene una harina, un poquito de harina en la tinaja y un poquito de aceite. Y dijo el profeta: ve a tus vecinos y pídele vasijas buenas, nuevas, y vasijas no pocas, y tráelas. Y la mujer, en una fe tremenda, comenzó a pedir vasijas a sus vecinos. Imagino el drama: estoy pidiendo vasijas. La gente seguramente la conocía como una mujer viuda, endeudada, llena de un problema frente a sí. Pero la mujer obedeció la palabra de fe y fue como una loca y le pidió a los vecinos vasijas nuevas y vasijas bastantes. Y la gente podía opinar: ¿para qué está esta viuda pidiéndome vasijas? ¿Será para venderla y salir de la deuda? Pero lo que había guardado en el provisor, en el Dios poderoso, era que el milagro consistía en que el profeta Eliseo tenía una unción especial de Dios para multiplicar lo poco, para multiplicar lo que se estaba acabando. Y el milagro fue cuando el profeta o la mujer, en voz de aquel varón de Dios, comenzó a echar del poquito de aceite que había en una vasija. Vio que echó aquí,
pero quedó aquí. Y siguió vaciando aceite en las otras y le quedaba. Y siguió vaciando en las otras que pidió a los vecinos y le quedaba. Y cuando el milagro se operó y todas las vasijas vacías que ella había pedido a los vecinos, la llenó con su aceite de una sola vasija y quedaba, dijo el profeta, ahora ve y vende este aceite y con lo que quede paga la deuda y con lo que quede vive tú y tus hijos muchos días, porque Jehová ha dicho que el aceite de la vasija no escaseará, ni tampoco mermará la harina de la tinaja hasta que Él haga llover sobre la tierra. En otras palabras, el nivel de multiplicación está condicionado a mi nivel de dadivosidad. Anoche oíamos a alguien decir, por ejemplo, nadie en la historia se ha empobrecido económicamente por darle a Dios sus diezmos y ofrendas. Eso no existe. No hay un caso de yo voy a acaparar y no voy a dar al Señor mis diezmos, porque hay muchos conceptos en estos días. Nadie se ha empobrecido por darle a Dios, porque Dios es fiel. Y cuando uno le da, uno recibe. Cuando uno obedece y da, uno recibe. Cuando uno comparte el evangelio, uno tiene el evangelio. Hay gente que me están oyendo también en el video esta mañana y tienen una petición no respondida delante del Señor. Señor, ¿cuál es la causa de que yo no estoy viviendo una vida abundante como yo quiero vivir? ¿Sabe? Yo también he estado algunas veces esperando que la vida mía sea más abundante en el Señor. Lo he anhelado, lo he desesperado. Y cada cristiano fiel brama como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Señor, mi alma tiene sed de ti. ¿Sabe, hermano? El método de que esa petición se responda no es solamente siempre orando, lo cual siempre hay que hacerlo, pero el método de que tu evangelio sea a borbotones, de que tu gozo sea como un río, es que por favor te metas y yo también me meta en la agenda de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? En el trabajo de Dios. Porque en el reino de Dios la matemática funciona completamente al revés de la matemática física. En la matemática física, si yo doy, me queda menos. Pero en la matemática de Dios, mientras yo doy, Dios me va a dar más para su gloria, para seguir dando y seguir dando y seguir dando. Y esto fue el secreto que Pablo quiere trazar aquí. Pablo fue muy abundante en su vida, estaba lleno de gozo, aunque estaba en una cárcel. Y a medianoche en la cárcel podía cantar himnos al Señor y los presos los oían. Y usted pregunta, ¿por qué este tipo de personas podían cantar alabanzas alegres al Señor aún en la calamidad? La respuesta es que esta gente invirtieron su vida en dar de Cristo, en compartir de Cristo. Y el que siempre está dando de Cristo, lo más normal que le va a pasar es que siempre va a tener más de Cristo. Digan amén si lo creen esta mañana. Haga, hermano, una agenda. Diga, Señor, yo quiero pegarme a tu agenda y vivir mi vida siempre compartiendo la palabra de Dios hasta donde tú me llames aquel día que está por venir. El segundo aspecto que quiero que miren esta mañana es la unidad que había en el trío que Pablo menciona aquí. Él dice, yo soy el plantador, Apolos es el regador, pero el crecimiento lo da Dios. Apolos y Pablo, o Pablo y Apolos, eran dos personas completamente distintas. Pero una cosa habían comprendido ambos, es que el trabajo en el Señor requiere que los obreros nos amemos los unos a los otros. Qué lindo cuando uno ve a Pablo y a Silas, otro compañero de milicia de Pablo, ambos predicando en Filipos, ambos presos por el Señor, ambos cantando himnos a medianoche al Señor. Qué bello ver a Pablo y a Timoteo también haciendo la obra del Señor. Qué bello oír a los amigos que Pablo mencionaba, a Trófimo, a aquel hermano Asíncrito y a otros más que él mencionaba que eran colaboradores de él. Y aquella gente que trabajaban con ellos eran personas muy queridas. ¿Sabe, hermano? En el ministerio de Pablo y de Apolos no había un muro que los dividía, porque ellos entendieron que Satanás es idóneo para dividir los obreros. Pero cuando uno ama el reino de Dios, mis diferencias con mis hermanos no son tan importantes como la obra que el Señor nos manda hacer. Así que Pablo está haciendo un dúo con Apolos, porque aunque obviamente eran distintos, ambos, Pablo y Apolos, se amaban, se querían, estaban trabajando para el mismo reino, para el mismo Señor.
Yo esta mañana reclamo que Dios nos ayude para que cada uno de los que estamos aquí tengamos un concepto de cuánto vale mi hermano para mí, que él es parte del cuerpo de Cristo, que él es un miembro del cuerpo de Cristo, que yo necesito de mi hermano y yo también puedo darle un don a mi hermano. Dice que cada uno según la gracia que ha recibido, délo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque en definitiva Pablo y Apolos, tú y yo, los músicos, los adoradores, los discipuladores, los presidentes de grupos de la iglesia, los sugieres, los que alaban, los que aplauden al Señor en esta mañana, los que hemos cantado todos aquí alabanzas al Señor, todos pertenecemos al mismo equipo que se llama la iglesia del Señor. Es por eso que el Señor le decía: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Estos obreros estaban trabajando en un trío perfecto. Tenían defectos como personas, pero habían entendido que mi labor no sustituye la labor de mi otro hermano. Cada uno hace una labor encomendada y toda labor es importante si la hacemos para la gloria de nuestro Dios. ¿Dicen amén? Ahora, esta mañana queremos mirar un poquito a este hombre que se llama Apolos aquí en la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo dice: yo lo que hice fue plantar. Pero habla de Apolos y dice: hermanos de Corinto que reciben esta carta, quiero decirles que Apolos no plantó, sino que Apolos lo que hizo fue regar. Y está hablando de un término botánico, del regadío, que enseguida quiero mirar. La importancia de regar es tan importante como, es tan grande como sembrar o como plantar. El ministerio de Pablo como plantador es tan importante como el de Apolos, como el hombre que riega el agua en el tronco de la planta que el apóstol Pablo ha plantado. Ahora, cuando miramos en la Biblia a Apolos, encontramos en este hombre algunas características que emergen. Y yo quiero que usted lea la Biblia conmigo un momentico, si la abre, todo el mundo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, para que noten algo tan especial que Pablo acota sobre este hombre que él menciona aquí, el hermano Apolos. Y yo quiero que lo vean, porque Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que somos sembradores y plantadores, y que también somos los que regamos la semilla de la fe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, a partir del versículo 24, miren las características bíblicas de este Apolos que aparece aquí en la palabra esta mañana. ¿Están allí conmigo? Hechos 18, 24 define quién era Apolo y lo que hizo. Dice el versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba. ¿Y qué más hacía? Y enseñaba. ¿De qué manera? Diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, diga conmigo, aunque solamente, ¿qué cosa? Conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él, esto es Apolos, pasar a Acaya, que es Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegado él, Apolos, allá a ese lugar, a Acaya o Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Miren este versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era, ¿diga que era Jesús? El Cristo. Quiero que vean ahí en la Biblia y lo marquen algunas características poderosas de Apolos, para que Pablo dijera: Apolos fue el que regó la planta que yo planté. La primera característica que me llama la atención en Apolos era que era un varón elocuente. O sea, este hombre sabía hablar en público. Tenía el dominio de las pausas, el dominio de las palabras, cómo pronunciarla, con qué acento hablar. Y es muy importante que los que plantamos la palabra tengamos el arte de saber comunicar la palabra sin causarle morbo o causarle malestar a las personas a las que le estamos predicando. Después dice algo grande de Apolos, que es lo más importante que veo en él, como uno que riega. Dice que Apolos era poderoso en las escrituras.
En otras palabras, este hombre conocía la Biblia, este hombre conocía la palabra del Señor. Este hombre conocía la Biblia a profundidad y la manejaba. No sé cuántos saben, hermano, que para hacer el trabajo de Apolos, que se llama regar, y enseguida lo voy a explicar, tenemos que ser duchos en la palabra de Dios. Una de las cosas por las que quiero siempre alabar al Señor es por si acaso en esta iglesia todavía la gente ama la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, quiere la palabra de Dios, porque toda la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra ni se seca ni se cae, la palabra permanece para siempre. Hemos encontrado esta palabra que se llama por Pablo la palabra neófito. Neófito no es una cosa de mal carácter. Neófito es una persona que tiene buen carácter, pero que desconoce la Biblia. Quiero que imagine a alguien que va a hacer el trabajo de Apolos, ya lo adelanto, el trabajo de discipulado. Y cuando va a darle el riego del discipulado a una persona que aceptó al Señor, la persona oye y entiende que esa persona que le quiere instruir en el camino de Dios, esta persona no conoce la Biblia de la cual le va a hablar a la persona recién convertida. Mira, hermano, todo buen cristiano a quien Dios va a usar debe tener una cuota diaria de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. ¿Sabe qué dijo una vez el Señor? Dijo, escudriñen la Escritura. Y escudriñar era lo que Apolo hacía, a tal modo que él dice la Biblia que llegó a ser un hombre poderoso en las Escrituras. Déjenme decir mi visión sobre esto para que se gocen. Yo quiero hacer milagros. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero caminar en el poder del Espíritu Santo. Pero yo no quiero que ningún don de Dios sustituya el que yo considero, por lo que conozco de la palabra, apenas que es el más importante, que seamos poderosos en la palabra de Dios. ¿Sabe a qué le tiene miedo el diablo? A una persona que sea poderosa en la Escritura. ¿Sabe con qué Jesús echó fuera al diablo en el desierto? No le dio una patada ni un piñazo, no lo torció. Lo que hizo fue citarle la Escritura porque el Señor se la sabía. Y el diablo también se la sabe, pero para confundirla se la brindó a Eva al revés de lo que dijo Dios exactamente. Pero cuando alguien es poderoso en la Escritura, conoce la Biblia, la ha leído de Génesis y Apocalipsis. Si usted nunca la ha leído entera, hermano, haga la meta en el 2016 de leer la Biblia entera, 3 capítulos diarios, los domingos 4. Usted la lee en el año entero, porque Dios necesita obreros como Apolos que vayan a discipular, y cuando lo hagamos, seamos poderosos en la palabra de Dios. ¿Dicen amén por eso? Me gusta la Escritura que dice que este hombre era poderoso en la Escritura. ¿Cuántos aquí aman la Escritura, la palabra de Dios? Ahora, otra parte del versículo 25 me admira quién era Apolo. Dice que este Apolos había sido instruido en el camino del Señor. ¿Cuántos creen que en el ministerio tenemos que sentarnos a aprender de los que más saben? Como me gusta a mí sentarme a oír a un maestro de la palabra de Dios para que me instruya en el camino del Señor. Usted ve a Apolos aquí. Hoy lo puse junto con Pablo. Pablo lo pone junto con él. Y este Apolo era un hombre tan grande que dice que fue de gran provecho cuando lo mandaron para Acaya o Corinto. Pero él no siempre fue así. Apolo llegó a ser un hombre grande en la palabra porque Apolos fue instruido en la palabra de Dios. Y mire, hermano, es tan importante que seamos instruidos en la palabra de Dios, que eso es lo que te va a dar a ti cimiento para el ministerio que Dios te va a dar. Todo ministerio que el Señor te va a dar va a tener su cimiento en la palabra de Dios. Cuando vas a cantar, cuando vas a tocar, cuando vas a hacer una visita al hospital, todo lo que tú vayas a hacer, necesitas ser instruido en la palabra de Dios para poder hacer un buen trabajo en el ministerio que el Señor te dio, porque sin duda esta palabra tiene poder y los demonios la respetan cuando la usa alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo. Apunten otra característica de este regador de la matita del evangelio. No solamente versículo 25 era un hombre instruido, véalo conmigo ahí en la Biblia, en el camino del Señor, sino que también dice que era un hombre de espíritu fervoroso. ¿Cómo era Apolos? ¿De espíritu qué? ¿Cómo es una persona que tiene el espíritu fervoroso? Quiero que entiendan que está hablando del espíritu, no del alma, porque hay personas que tienen el alma fervorosa y el espíritu completamente muerto.
el alma es el asiento de las emociones. Aquí no dice que tenía el alma fervorosa, porque el alma fervorosa sin el espíritu igual es muy peligrosa. Yo he encontrado personas con el alma fervorosa, tienen un temperamento sanguíneo tremendo. El alma es el asiento de emociones, temperamentos, anhelos. Pero aquí está hablando del espíritu de este hombre, que tenía un espíritu fervoroso. Y la palabra espíritu con E minúscula allí está hablando del espíritu humano, no del alma. Dice la Biblia que hay tres cosas que somos: espíritu, que tiene que ver con la comunión con Dios, con la comunión con su palabra. Después somos alma, y después también somos, dice la Biblia, cuerpo. Pero este hombre tenía un espíritu fervoroso. En otras palabras, lo que él hacía en el servicio del Señor lo hacía fervorosamente. Servía para regar la matica, ¿verdad? Servía para discipular. Imagínense una persona que es un discipulador, que ayuda a otros en la fe y lo quiere aporcar en el evangelio, pero tiene un espíritu no fervoroso. Y cuando se presenta delante de los demás, la persona se da cuenta que la persona carece del fervor necesario para ser un inspirador. Porque obviamente Apolos, al regar la mata del evangelio, las semillas del evangelio en el corazón de la gente, necesitaba hacer algo que todo discipulador tiene que lograr. Tiene que inspirar a las personas con quienes él trabaja, para que las personas sepan que este camino vale el esfuerzo, que este es el único camino que lleva al cielo. El que riega es un inspirador, y este hombre era como anillo al dedo. Era un hombre que inspiraba porque el espíritu de él era fervoroso. Yo imagino a Apolos allá en Corinto y antes acá en Éfeso, hermano. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y al decir la Biblia, el espíritu de él sabía que la Biblia es el libro más importante que en el universo hay. Vamos ahora a aprender a orar. Y cuando decía orar, el espíritu fervoroso de este discipulador le daba a entender a la gente que orar es algo tan lindo. Y no lo decía, vamos ahora a orar, hermano. Si pueden, abran sus Biblias allí. No, el espíritu de Apolos era un espíritu fervoroso. Él impartía fervor a la gente. Eso es muy importante, porque tenemos un mundo muy desanimado. Hay hermanos que nacen en la fe y el diablo quiere robarle el ánimo. Es por eso que la palabra tanto habla acerca de levantar los ánimos, las manos caídas. Las rodillas no son rodillas de oración ahí. Rodillas parecidas son rodillas que no quieren andar. Gente que se ha parado en el camino. Pero viene Apolo, que tiene un espíritu fervoroso e inspira a otros, porque su espíritu habla de Dios como lo más importante en la vida. Hace falta gente, hermano, que conozcan la palabra, que sean elocuentes, pero que también tengan un espíritu fervoroso y sean instruidos en el camino del Señor. Vean más todavía, el versículo 25 sigue definiendo quién era este Apolo. Dice que este hombre, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿Qué significa? Hablaba y enseñaba diligentemente. Mire, un discipulador es una persona que hace un trabajo diligente. En otras palabras, pone su empeño, pone su corazón y sigue haciendo el trabajo diligentemente. No hay que llamarlo, hermano, ¿te acuerdas a qué hora es el trabajo tuyo en la fe? No hay que animarlo, hermano, ¿te acuerdas que tú tienes un trabajo que hacer? Sino que Apolos era a tal manera buen discipulador, que dice la palabra que él diligentemente lo hacía con el fervor y con la secuencia que hacía falta hacerlo. Y así él enseñaba y hablaba diligentemente lo concerniente al Señor. Me llama la atención que el tema del cual hablaba y enseñaba este discipulador llamado Apolos era un tema que se llama el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor debe estar sobre todos nosotros? ¿Cuántos creen que el Señor merece el primer lugar en nuestra vida? Apolo definió la clase que iba a dar para regar la mata de la fe. Pablo plantó a Cristo y se fue. Era un plantador Pablo. Él iba a una ciudad, plantaba la palabra allí y se iba. Pero venía Apolos detrás a regar la mata. Y lo que Apolos hacía era hablarle de una clase que se llama el Señor a los hermanos nuevos en la fe. Y los instruía y les hablaba acerca del Señor. Diga conmigo, del Señor.
El creyente no ha crecido lo suficiente si hay cosas que lo tienen a él y que Cristo no ha logrado poseer la persona completamente. Hay etapas en la vida que usted sabe que hay cosas que se levantan en nuestra vida y que la persona se siente que está poseída por cosas. Me gusta la parábola del sembrador, que viene muy de acuerdo con el tema de estos días, porque el Señor habló de los espinos que crecen y ahogan la matica. Ahora mismo el Señor puede poner una fotografía en nuestros corazones y el Señor nos mira y dice: déjame mirar cómo está la mente de Monte de Sión. Estamos oyendo la palabra en esta mañana aquí, pero puede haber muchas mentes que no están concentradas porque hay otras cosas que están poseyéndote. Apolos dijo: debo instruir la gente de tal modo que el Señor los haya poseído. El Cristo que me salvó es el Cristo que tiene que ser mi Salvador. El Cristo que me salvó es el Cristo que tiene que ser el Señor de mi vida. En otras palabras, este hombre definió que ser evangélico crecido es la talla de una persona que todo en su vida está centrado en la persona de Jesucristo. Qué pena que en este país, hermano, tanta gente han venido y han comenzado a resbalarse por lo que no es eterno, por lo que no vale. Y la Biblia establece que la clase del discipulado mejor que le podemos entregar a un creyente es decirle: hermano, tú tienes que entender que el que te salvó te merece. Él te pagó con sangre, Él te pagó en el Calvario. Ahora somos del Señor, sea que vivamos o sea que muramos, ahora somos del Señor. Ya no vivo yo, el Señor me compró, dice Pablo: habéis sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que cantar más el himno: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra esta mañana? Este hombre, hermano, caminaba en el camino del discipulado, pero qué bien lo hacía. Él enseñaba el camino del Señor. Escucha esto con cuidado. Aunque solamente, termina así el versículo 25, este hombre conocía solamente el bautismo de Juan. En otras palabras, el fervor que se veía en Apolo no era por el bautismo del Espíritu Santo, era que el conocimiento que él tenía de Dios. Y yo quiero que sepan, hermano, la palabra conocida, la palabra instruida en el corazón da un tipo de autoridad que la gente que te oye sabe que tú sabes la palabra de Dios. Escuche, dice que nada más conocí el bautismo de Juan. Eso no es el bautismo en aguas, en los tres nombres: el Padre, el Hijo y el que más. Y tampoco era el bautismo de fuego. Solamente conocía el bautismo de Juan, este Apolos. Pero era tan poderoso en la palabra que servía para discipular. Y escuchen esto: esta campaña en Éfeso no fue una campaña en un estadio invitando a la gente a convertirse. No, era un trabajo de discipulado. No con el nuevo, no con la persona que está impía. Era el trabajo con los que ya se habían salvado, pero que necesitan tener a un Apolos que lo instruya en el camino del Señor, que conozca y cite la palabra. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? Tenía autoridad. La palabra da fervor, la palabra da fuego en el alma, la palabra da diligencia en el alma. La palabra que este hombre estudiaba y conocía, era un lector asiduo de la Biblia. Y sabe que, hermano, Monte de Sión quiere inspirarte, que te llenes de un tipo de combustible que se llama la palabra de Dios, que se mete en los huesos y hace de ti una persona fervorosa para la gloria de Dios. ¿Quién se acuerda aquí de aquellos discípulos que iban para Emaús con el Señor? Él no les habló en lenguas, los cuales son tan importantes las lenguas. Hablo ahora de lo que era Apolos. Él le citó nada más la escritura. Y dice que yendo por el camino, como 12 kilómetros de Jerusalén allá, Jesús lo que hizo fue en el camino, dice que les abría las escrituras. Pero cuando le abría las escrituras, le hablaba en ellas de lo que las escrituras decían de él. Y cuando llegaron allá y el Señor hizo como se iba, lo invitaron a quedarse. Y después sabe que lo conocieron. El Señor desaparece de la vista de ellos. Y dijeron: ay, este que nos caminó por la orilla es el Señor. Y dice la palabra que ellos dijeron: no ardía nuestro corazón en el camino cuando nos hablaba y nos abría las escrituras. La palabra de Dios produce fuego en el corazón. Digan amén si lo creen, hermano. Mi palabra es, dice la Biblia, como fuego que quebranta y como martillo que quebranta la peña. Verso 26, léalo conmigo. Y este Apolos que Pablo cita aquí como el que riega, dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga
Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, esto es crítico en Apolos, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En otras palabras, les quiero preguntar, ¿Apolos se las sabía todas? Aparentemente dice pastor, pero si dice la palabra que era poderoso en las escrituras. Era poderoso en las escrituras. Recuerden que él nada más conocía el bautismo de Juan. Él conocía que Cristo era el Mesías. Él conocía que Cristo estaba en la escritura también del Antiguo Testamento. Él abría a Moisés y encontraba allí, dice que predicaba del Señor Jesús, así que encontraba a Jesús en el Antiguo Pacto. Pero cuando estaba predicando en Éfeso, dice que allí estaban dos duchos, dos peritos del evangelio, un matrimonio que vivía en Roma y que Claudio los botó de Roma, dice la Biblia, a los judíos. Y vinieron así como accidentalmente. Y ellos hacían tiendas. Y se encontraron con un hombre que era una dinamita, que también hacía tiendas, llamado Pablo. Y dice la palabra de comer del mismo oficio. A Apolos a Priscila, Aquila y Pablo hacen allí otro trío. Y comienzan a edificar tiendas, que era su negocio personal. Y ahí está Priscila y Aquila y Pablo haciendo tiendas. Y de noche o el sábado predicaban a los judíos. Y estaban siendo como una plaga con el evangelio. Y ahora esta gente, Priscila y Aquila, eran antes que Apolos, eran primeros que Apolos en Cristo. De modo, cuando yo voy a discipular a alguien, debo entender que desde la palabra que le voy a dar a la persona, debo siempre contar aparte y junto con la palabra, con el poder del Espíritu Santo, porque la palabra es alimento para cuando se da clases de ella, pero el beber de Dios está en el Espíritu Santo. Hay iglesias fuertes en la palabra, pero frías en el Espíritu Santo. Y al revés, yo creo que es un poquito más complicado todavía. Le dan libertad, le dan libertad al Espíritu. Hay dones. ¿Se acuerdan de Corinto? Una iglesia que tenía todos los dones, Zulmita. Sin embargo, eran flojísimos en los mandamientos de la palabra de Dios. Tenían pleitos, riña. Unos eran de Apolos, otros eran de Pablo, otros eran de Pedro. Y un grupito que era de Monte de Sión decía: yo soy de Cristo. ¿Cuántos aquí son de Cristo? Porque Él los compró. Somos del Señor. Alábale si pueden esta mañana. Así que la palabra dice que el Espíritu es un agua que Dios derrama sobre la tierra seca. Hermano, estos dos elementos constituyen la base del discipulado cristiano. Me plantaron la semilla. Me hablaron de un Cristo que murió en la cruz por mis pecados y se levantó de los muertos. Vive, es mi único Salvador y es mi único Señor. Pero todos los días necesito ir al río y plantarme junto a este río de la palabra y beber del Espíritu Santo. Te quiero animar que hable con el Espíritu Santo. Él es una persona real. Pablo dijo: el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hay una especialidad que me gusta a mí del Espíritu. ¿Sabe cuál es? Él es el rey de la comunión. Cuando tú vayas a orar y tú no sé si a alguno le ha pasado como a mí. A veces quiero comunicarme con mi Padre, lo hago bien, lo hago por la sangre de Cristo, lo hago por el camino de aquel velo roto. Pero entiendo y veo que a veces hay algo ahí que es como una pared que me está de frente y que no se rompe el hielo y no hay comunión. Cuando te pase eso, dile: Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, dame de tu especialidad. Se llama en la Biblia la comunión del Espíritu Santo. Porque no es igual orar sin comunión que orar en comunión. Mire, cuando uno ora con comunión, uno está de frente por frente al Señor. Uno oye aquí en el Espíritu la voz de Dios que le habla. Uno siente lo que Juan vio en Apocalipsis, que del trono de Dios sale un río limpio de agua de vida. Y cuando uno ora en comunión del Espíritu Santo, estoy orando, pero tengo aquí el bill de electricidad en la mente, el bill de la renta en la mente. Ay, tengo el carro que se rompió y no logro enchufarme. Oh, hermano, reclame lo que se llama en la Biblia la comunión del Espíritu, para que cuando usted vaya a orar, esté conectado con el Padre a través del camino que se llama Cristo, pero con la comunión del Espíritu Santo. Y usted verá qué rico va a sentir, que el agua de Dios lo va a llenar, que el agua de Dios lo va a bendecir. Digan amén si lo creen, hermano. Que el agua de Dios lo va a tocar. Nos hace falta restaurar un tipo de cristianismo que está lleno de la palabra y que está lleno del Espíritu Santo.
Y en esta mañana yo quiero pedirle al Señor que a todos los que estamos aquí nos ayude de corazón a ser discipuladores de otros que conocen la palabra y le dan una palabra a un alma sedienta que ha nacido en la fe, pero que necesita más de las instrucciones benditas de la palabra del Señor. Una de las cosas que hace este hombre Apolos, esta palabra Apolos regó, escuchen esto y voy a acabar. No solamente es que Apolos regó y llegó a la matica de la fe Apolos y echó agua de la palabra y del Espíritu allí y se fue. ¿Sabe lo que es regar en el sentido integral? Que si Apolos ve una hierbita que está creciendo a la orilla de la matica que va a regar, Apolos no es tan bruto de echarle agua también a la hierba mala que está al lado de la matica. La palabra Apolos regó inmiscuye que si Apolos va a discipular al nuevo creyente, a la nueva planta, debe siempre estar atento para que toda hierbita que está creciendo mala, toda ortiga o arrayán que está creciendo mala a la orilla de la persona, usted diga, mira, eso no te conviene. Así que Apolos va a decir, hermano, airaos, pero no pequéis. Dice Apolo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Dice Apolo, robará el hombre a Dios. Dice Apolo, hermano, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice Apolo, no mintáis los unos a los otros, antes hablad verdad cada uno con su prójimo. Y mientras Apolo va a regar la matica, ¿cuánto comprenden a Apolo esta mañana? Cuando Apolo va a regar la matica, le echa de la palabra y del Espíritu, pero a la vez está arrancando las malas hierbas para que esa matica no sea ahogada por ningún afán de este mundo, porque no vale la pena haber nacido para perder el alma sin Dios. Dios está restaurando en esta mañana y en estos días nosotros una iglesia que siembra la semilla, que disipula y que deja a Dios dar el crecimiento. Porque el crecimiento no lo da el que planta ni el que riega, el crecimiento lo da Dios. Qué maravilloso que el crecimiento lo da Dios. Te animo en esta mañana que te pongas de pie conmigo. Y yo esta mañana voy a abrir este altar, aunque sea por 2 minutos, porque quise acabar temprano para que oremos por ti en el día de hoy. Y por un momento solamente quiero pedirle a Dios por hermanos que están sintiendo que ellos necesitan, como yo, deja bajarme aquí, que yo necesito más del agua del Espíritu Santo, que me hace falta más del río de la palabra de Dios, que me hace falta más conocimiento para evangelizar, para discipular, para hacer la obra de mi Padre, que me hace falta estar ubicado en la obra del Señor y hacer bien el trabajo de Dios. Acércate por favor rapidito, que el tiempo siempre es menos que la oportunidad de hacerlo. Vamos a venir juntos al altar del Señor. Padre, yo quiero pedirte en esta mañana que mires cada pie que avanza, Señor, a este altar, porque sabe que no se puede hacer el trabajo completo en la viña del Señor sin estar equipados para formar parte de este trío bendito de Pablo y de Apolos, Señor. Mira cada corazón que esta mañana ha estado aquí en tu palabra y sabe que tu palabra es la vida, que tu palabra es la instrucción, la medicina, el anhelo de nuestra alma. Hoy venimos a levantar nuestros brazos al cielo y a pedirte más. Quiero más, quiero más. A ver si los músicos me ayudan. Más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero de ti, Señor. Quiero más otra vez, dile fuerte, quiero más. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más, quiero. Al que tiene sed, venga y beba. El que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Más de tu espíritu, más de tu espíritu,
más de tu presencia. Yo quiero más de ti, Señor, de ti. Quiero más, yo quiero más. Vamos, llénese del río de Dios. Comience a beber de ese río. Oh, Señor, sácianos, sácianos. Sácianos, Señor. Sácianos, sácianos. Quiero más y más y más de ti. Oh, quiero más. Quiero más. Yo quiero más. Quiero más y más y más de ti, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Quiero más. Sopla, Señor, el río de tu trono. Caiga la lluvia. Quiero más y más y más de ti. Caiga la lluvia como si fuera un río crecido. Caiga la lluvia, caiga la lluvia, caiga la lluvia. Caiga la lluvia, caiga la lluvia. Caiga la lluvia. No permita que yo me seque, Señor. No permita que yo me seque, Señor. Dame del río de tu gloria. Fluye, fluye. Fluye, Espíritu de Dios, como si fuera un río. Fluye como si fuera un río crecido. Bebe hoy, bebe hoy, bebe hoy. Como el siervo que brama. Derrama aguas, derrama aguas, derrama aguas. Somos tierra que necesita el río. Somos tierra que necesita el río. Somos tierra, Señor, que necesita la palabra para correr a hacer la obra tuya. Para correr a hacer la obra tuya, Señor. Instrúyenos en esta mañana. Danos el agua, danos el agua, danos del agua. Planta tu iglesia, Señor. Canta rababa, santa rababa, canta rababa, santa. Inda rababa, santa rababa, canta rabasa. Inda lava, santa rababa, santa rababa. Inda rababa, santa rababa. Sopla, Espíritu de Dios, como si fuera un río. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero pedir, hermano, yo quiero pedir. Hay una unción cayendo a todo el templo esta mañana. Allá atrás también hay una unción derramándose. Yo quiero pedirles, por favor, en iguales sexos, una hermana por una hermana y un varón por un varón, pongan la mano sobre alguien que se acerca de usted y diga: Señor, que el agua chorree esta mañana en su semilla. Ore por el que le quede más cerca. Diga: Señor, ponga su mano, que el agua chorree como si fuera un río. Que el aguacero de tu palabra, que el aguacero de tu espíritu caiga. Hay una unción. Algunos hablan en lengua, otros lloran, otros sienten el poder que fluye como un río, otros sienten una unción electrificante. Pero hay un poder que ha viajado. Dios ha viajado en su espíritu a Monte de Sión esta mañana para derramar agua en el sequedal. Porque el sequedal es triste, porque lo de Bar es una tierra triste, pero Apolo viene para regar a través de la palabra y del Espíritu. Dile: Padre, Padre, planta, planta mi hermano, planta mi hermana junto a aguas de reposo, Señor, a ese río de tu palabra, Padre. Hay una unción cayendo, hay una unción cayendo, hay una unción cayendo, hay una unción, hay una unción cayendo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla en esta mañana, Señor. Dale agua viva. Dale agua viva a tu sierva. Dale agua viva a tu sierva. Oh, yo te rescaté de la muerte. Te he traído a la vida para que bebas del agua viva. Te he traído a la vida para que bebas. Bebe, bebe, bebe del agua. Bebe del agua de la vida eterna. Bebe del agua.
Bebe, bebe del agua viva. Sé mojado con el Espíritu Santo. Abre el cielo, alabanza al Señor. y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos y que caiga tu lluvia de gloria. Síguelos Abre ayudando, los Señor. cielos, Síguelos ayudando, Rey. y que caiga tu Que puedan ver tu lluvia gloria en el de santuario. gloria. Que puedan ver tu gloria en el santuario, Señor. Usakata rabasanda rabakata rabababasata. Urrabababasanda rabasanda. Es por eso que es tan importante la palabra. Es por eso que la palabra es tan importante, porque ella siempre trae río. Río, río de Dios. Lluvia del Espíritu de Dios que caiga sobre tu pueblo. Lluvia tardía. Aleluya. Qué linda unción hay aquí hoy. Qué linda unción hay. Hay una unción refrescante. Hay un agua refrescante. Hoy te vas para tu casa mojado con el agua de Dios. Hoy vas a tu casa mojado en el tronco de tu alma, en el tronco de tu espíritu. En tu corazón la semilla va a dar fruto, va a germinar. Oh, prepáranos para la gran cosecha, Señor. Oh, oro por los intercesores. Oro por los que claman, por los que ayunan, por los que oran. Oro por toda esta iglesia que toda está involucrada en tu obra, Señor. Para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria.